En este video analizaremos el cuento El ramo azul del poeta mexicano Octavio Paz de 1952, desde la perspectiva teórica de Roland Barthes y Claudia Primon, tomando en cuenta los principales elementos que pueden ser explicados desde estos dos autores. Empezaremos con el argumento del relato que estamos analizando para sumergirnos en su contenido, segmentándolo por momentos y al mismo tiempo analizándolo desde los tres niveles de descripción de Barthes. Después, pasaremos a la teoría de Primon, con las secuencias elementales que pueden volverse complejas, así como los elementos que generen un mejoramiento o una degradación del relato. Argumento del relato. El ramo azul cuenta la historia de un hombre que se encuentra hospedado en el mesón de un pueblo. Él es nuestro protagonista y a la vez es nuestro narrador, quien nos relata cómo gracias al clima tan caluroso del pueblo despierta a medianoche y decide salir a caminar por las calles. A su salida del mesón se encuentra con el dueño, quien le recomienda no salir y le advierte que a esa hora todo está cerrado y es muy peligroso porque además no hay iluminación. Sin embargo, el hombre decide salir. Su caminata nocturna se convierte en un momento perfecto para filosofar sobre el universo y admirar el cielo. Nos presenta un monólogo bastante filosófico sobre la estructura del universo, las palabras y destaca la belleza de la noche estrellada. En medio de todo esto, siente como alguien lo ataca por detrás y le pone la punta de un cuchillo en la espalda. Se trata de un campesino que pretende sacarle los ojos para cumplirle un capricho a su novia, quien le ha pedido un ramo de ojos azules. El hombre, para defenderse, argumenta que sus ojos no son azules, sino amarillos. El campesino, para comprobarlo, le hace encender fósforos para así poder ver sus ojos. Y una vez comprobado que los ojos del hombre no son azules, el campesino le pide disculpas y se marcha. El hombre regresa al mesón y, sin decir nada, a la mañana siguiente se va del pueblo. Segmentación del texto. Una vez que nuestro equipo realizó la lectura del cuento, hemos acordado que el análisis oportuno sería el que tome en cuenta tres secuencias o segmentos, los más importantes del relato. Se trata del antes, el durante y el después del encuentro entre el campesino y el huésped del mesón. El primer momento comienza con la narración, cuando el hombre despierta en la noche calurosa y pese a su encuentro con el dueño del mesón, decide salir a caminar. Continúa con el monólogo filosófico del hombre sobre el universo, las palabras y la noche, y termina con el instante previo a la llegada del campesino. El segundo momento comienza con el ataque del campesino, cuando le pone el cuchillo por la espalda, y consta del encuentro completo de estos dos personajes, de su diálogo y de sus acciones. Y termina luego de que el campesino compruebe el color de ojos del hombre, cuando le pide disculpas y se va. El último momento inicia cuando el campesino se va, cuando el hombre nuevamente queda solo en las calles obscuras y calurosas del pueblo. Abarca la hora en que el huésped corre y cómo es su llegada al mesón. Así también termina con la narración, cuando a la mañana siguiente el protagonista se marcha del pueblo. Barthes señala dos tipos de funciones, las distribucionales y las integrativas. Dentro de las distribucionales se encuentran los núcleos y las catálisis. Los núcleos son aquellos que conforman la estructura básica del relato. En este cuento podemos identificar tres. Primero, el protagonista sale a caminar en la noche. La luna sale de una nube negra y por un instante se queda ciego ante tanta blancura. Segundo, el protagonista está contemplando lo que hay a su alrededor, a la vez que se pregunta qué señal el universo está enviando que le corresponde a él. Se cuestiona cuál será esa palabra de la cual él es la sílaba, y quién la dictará y a quién se le dictará. Y tercero, el protagonista se siente libre y seguro en su caminata. Se siente feliz ya que la noche era un jardín de ojos. Después están las catálisis, las cuales son instancias descriptivas que demoran la acción o generan suspenso. En este cuento podemos identificar tres. Primero, el protagonista escucha algo y se voltea, pero no distingue a nadie y empieza a acelerar su caminar. Después distingue los pasos de guaraches. Sin embargo, no se voltea. Trata de correr aunque el enemigo se acerca más y más. Segundo, el protagonista, antes de que tenga oportunidad de hacer algo, siente la punta de un cuchillo en su espalda. Tercero, el protagonista abre los ojos a la vez que el ladrón le sostiene el rostro mientras revisa el color de sus ojos. Este le agarra el cabello y echa su cabeza hacia atrás mientras el machete del ladrón desciende hasta rozar sus párpados. El protagonista cierra los ojos. Después se encuentran las funciones integrativas, las cuales se dividen en indicios e informativas. Los indicios son datos de significado implícito, los cuales nos dan pistas.
En este cuento identificamos dos. Primero, el dueño del mesón le advierte al protagonista que más le valiera quedarse dentro del mesón, ya que era de noche. Sugiere que podría correr peligro. Y segundo, el protagonista, al cruzar la calle, siente que alguien se desprendió de una puerta, advirtiendo al lector que el personaje no se encuentra solo. Después están las informativas, las cuales son datos explícitos y sirven para ubicar tiempo y espacio. En este cuento encontramos dos. Primero, el protagonista corre durante 1 hora por el pueblo de regreso a la plaza y al mesón, indicándonos la distancia que se alejó cuando inicialmente salió a caminar. Y segundo, el protagonista se va al día siguiente del pueblo, debido a la experiencia traumática que vivió la noche anterior. Esto indicándonos una temporalidad de lo que transcurrió dentro del cuento. Barthes entiende las acciones como la descripción de personajes por el hecho de dar sentido a las acciones que se narran. En esta parte explicaremos los personajes y su descripción. El primer personaje que es introducido es el dueño del mesón, el cual es tuerto y reticente. Este hace referencia a un personaje sabio y realiza la función de advertir el peligro al protagonista. Segundo, el protagonista. Este es inquieto y contemplativo. La mayoría del tiempo se cuestiona su sentido. Ante todo el relato está en constante sentimiento de duda. El último personaje introducido es el ladrón, que se describe como pequeño y frágil, curioso y tenso. Este representa al enemigo. Énfasis y análisis en el nivel de la narración. El nivel de la narración está relacionado con los otros dos niveles, puesto que una función solo tiene sentido si se ubica en una acción general del actante, y esta acción misma cobra sentido del hecho que está narrada. Este nivel está constituido por los signos de la narratividad, el conjunto de operadores que reintegran funciones y acciones en la comunicación narrativa, articulada sobre su dador y su destinatario. El dador del relato en el cuento se percibe como un narrador protagonista, ya que se encuentra dentro de la historia y la cuenta desde su punto de vista, asumiendo el papel principal. El narrador limita su relato a lo que pueden ver y saber los personajes. El tipo de narración del cuento del escritor Octavio Paz es simultáneo, debido a que el relato se presenta en tiempo presente contemporáneo a la acción. El primer elemento a explicar desde la perspectiva de Claude Bremond son las secuencias. Las secuencias están constituidas en una agrupación de 3 funciones, correspondientes a las 3 fases obligadas de todo proceso. Una que abre la posibilidad de un proceso, la segunda que vuelve en acto dicha virtualidad y la tercera que cierra el proceso con el resultado alcanzado. La trama central del cuento Ramo Azul puede plasmarse en 3 secuencias elementales, las cuales podrían convertirse en complejas. Las secuencias simples se desarrollan de la siguiente manera. 1. La función que abre la posibilidad del proceso en forma de conducta a observar o de acontecimiento a prever. La caminata que decide dar nuestro narrador en la historia con la actitud y sentimiento de libertad, de la cual el dueño le advierte que es una decisión peligrosa. 2. Una función que realiza esta virtualidad en forma de conducta o de acontecimiento en acto. La acción del hombre que le acerca el cuchillo al narrador y le pide sacarle los ojos para formar un ramito de ojos azules para su novia. 3. Una función que cierra el proceso en forma de resultado alcanzado. El hombre solicitante de los ojos del protagonista se da cuenta que no tiene los ojos azules y lo deja huir, haciendo que el narrador de la historia escape del pueblo al día siguiente. Procesos de mejoramiento. Para atender a un mejoramiento hay que partir siempre de una degradación y en el camino hay que superar siempre unos obstáculos en cuya alimentación intervienen siempre factores que son los medios que actúan en contra del obstáculo y a favor del protagonista o gente. Cuando un proceso de mejoramiento llega a su término, alcanza un estado de equilibrio. Si este equilibrio es definitivo por su estabilidad, el relato termina. Pero el autor puede hacer intervenir un factor perturbador introduciendo un elemento de oposición al estado de mejoramiento. En el texto El Ramo Azul, este se ve reflejado al final cuando dejan de atormentar a nuestra protagonista al darse cuenta que no tiene los ojos azules como él quería. Procesos de degradación. Los acontecimientos cuya sucesión constituye el relato
viene a confundirse con un mejoramiento que se desea obtener o una degradación o carencia que se desea evitar. Este se da para afectar al protagonista o personajes. La situación puede actuar sola o, lo que es más frecuente, tiene un colaborador o un aliado que interviene en función de un pacto. En el texto El ramo azul, este se presenta en el hecho de que quisieran sacarle los ojos a nuestro protagonista con un machete. Nos dice: sostenía con el brazo derecho un machete de campo que brillaba con la luz de la luna. Me hinqué, con una mano me cogió por los cabellos, echándome la cabeza hacia atrás. Para finalizar, podemos decir que es mucho más fácil entender mejor un relato si tomamos en cuenta las teorías de Barthes y Brimon, sobre todo si se quiere hacer un análisis profundo. Desde Barthes vimos que sobre todo se resaltan las cualidades y características de cada personaje, y cómo éstas influyen en las diferentes categorías de funciones, acciones y narración, claro, incluyendo también las situaciones, el tiempo y el espacio. Y desde Brimon analizamos las secuencias que van desde la advertencia al protagonista como la posibilidad del proceso, la virtualidad en forma de conocimiento, que es el momento clave, el ataque y la liberación, y finalmente el escape del protagonista como el resultado alcanzado. Así también como los procesos donde destaca el momento del ataque como un proceso de degradación, formando parte del relato y contribuyendo al cierre, como dice Brimon. El que estas teorías sean aplicables en este cuento de Octavio Paz nos ayuda a entender y sentar las bases para después poder emplear estas reglas, elementos y teorías que nos ayuden a crear un relato sólido y coherente.